Buenos días, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a este culto para gloria de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este día, ¿verdad? Donde pues vamos viendo paulatinamente que pues el calor comienza a llegar, ¿verdad? Aunque todavía con ciertas pausas, ciertos oasis, ¿verdad? Climáticos, ¿verdad? Que todavía están por ahí. Y pues bueno, llegó el tiempo de edificarnos en la palabra de Dios y es necesario que dispongamos nuestros corazones para pues oír lo que el Señor el día de hoy nos trae, ¿verdad? Porque pues no es cuestión tanto de que el pastor dice, ¿verdad? Sino que todo tiene un propósito, todo tiene un plan, ¿verdad? Y el Señor pone en los corazones los mensajes para que el pueblo sea edificado. Entonces vamos, hermanos, por favor les voy a pedir si podemos abrir nuestras Biblias en Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Lo bueno es que el día de hoy no vamos a salir de ahí de Crónicas. Entonces vamos a leer este pasaje. Lo leemos todos juntos a una sola voz. ¿Ya lo ubicamos? Amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Vamos a orar un momento para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, en el que hemos llegado al tiempo en el que vamos a escuchar de tu palabra. Permite que seamos edificados. Permite que seamos, Señor, que vayamos de gloria en gloria, Señor, para que se muestre tu misericordia, tu gloria, Señor, en nosotros que somos tu pueblo, Señor. Prepáranos, prepara nuestros oídos espirituales, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para este mensaje. Que no nos vayamos igual, Señor, que como llegamos, Señor, y que sea, Señor, semilla fructífera en nuestra alma, Señor, lo que vamos a escuchar de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a ir ahorita viendo qué fue lo que leímos, pero por lo pronto vamos a decir que, como ya es un hecho, ya lo sabemos, en la vida cristiana pues hay momentos en los que los problemas parecen demasiado grandes, ¿sí? Enfrentamos todo tipo de crisis, todo tipo de situaciones, y la realidad es que a veces sentimos que no tenemos fuerzas, que no tenemos recursos, que no tenemos la capacidad para enfrentar aquello que viene contra nosotros. Y de esto nos habla esto que acabamos de leer, y es la historia de Josafat. Josafat fue un rey que gobierna el reino de Judá entre los años 873 y 848 antes de Cristo. Y se enfrenta Josafat a el ataque de unas naciones en coalición que son Amón, Moab y Edom. Tres naciones que se levantan contra Judá. Y es una situación desesperada que enfrenta el rey Josafat. Josafat era un rey piadoso, era un rey de acuerdo con la voluntad de Dios,
de los pocos reyes de Judá que hicieron la voluntad de Dios y estuvieron en el camino de Dios, pero enfrentaba una situación difícil. Y aquí en este mapita, ya lo he puesto en alguna otra ocasión, se muestra lo que viene siendo el reino de Judá. Sabemos, todo esto completo era el reino de David y Salomón, ¿sí? Y de Saúl, David y Salomón. Pero luego, cuando muere Salomón, el reino se divide en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y el reino del sur es el reino que gobierna Josafat, ¿sí? Y Josafat enfrenta el ataque en coalición de 3 enemigos que son Edom, Moab y Amón, ¿verdad? Que tenemos aquí. Y esa es la situación que tenemos a nuestra vista. Una situación que era humanamente desesperada. Pero este pasaje nos debe enseñar, primero mostrar cómo el pueblo de Dios enfrenta las batallas imposibles, y nos debe enseñar también cómo nosotros tenemos que enfrentar batallas imposibles. No se trata solamente de recordar historia, no se trata solamente de revisar ahí historia patria, no, se trata de un modelo espiritual que en la voluntad de Dios Todopoderoso permitió que se plasmara en las Escrituras para ahora y por siempre, hasta que Cristo venga, estarnos enseñando una lección muy valiosa sobre cómo debemos enfrentar los problemas. Y es que la verdad esencial del pasaje que acabamos de leer al comienzo, la verdad esencial que se encierra ahí es que tenemos que reconocer nuestra debilidad, que debemos admitir que a veces no sabemos qué hacer y que debemos admitir que nuestra capacidad tiene un límite y es necesario volver los ojos a Dios. Hay gente que batalla más que otras en este aspecto, ¿verdad? Porque hay gente que fue educada más el todólogo, ¿verdad? Y resuelve todo y haz todo, ¿verdad? Y hay otros que se les facilita un poco más, pero la realidad es que tenemos que tener muy en mente esto para poder aprender esta lección que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Y es que en medio del temor, en medio de la circunstancia difícil, es necesario buscar a Dios. Y alguien puede decir, otra vez buscar a Dios. Pues sí, buscar a Dios, ¿verdad? Eso es. Ahí en 2 de Crónicas 20, versículo 3, como les digo, no nos vamos a salir de Crónicas. Síganlo ahí con la vista, dice, entonces él tuvo temor, es decir, Josafat, al enfrentar este problema, esta invasión, este ataque, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat tuvo temor. La fe no significa que vamos a ser los superhéroes, los superhombres o las supermujeres, no significa que nunca vamos a sentir miedo, significa que vamos a confiar en el Señor. Significa cómo es que vamos a reaccionar ante una situación que genera o puede generar temor. Y es que vean lo interesante, lo impactante de esto es lo que hizo Josafat. Dice, buscó a Jehová, buscó a Dios. Y lo dice, convocó ayuno a todo Judá. El ayuno que pues a veces lo tenemos muy descuidado. Es como que el patito feo de la comunión con Dios, el ayuno. Pero es necesario considerar que hay ocasiones en que es necesario combinar la oración y el ayuno.
y que Dios nos dé la capacidad para ello. Y entonces Josafat hizo pregonar ayuno en todo Judá, toda la nación. Unió al pueblo en oración. ¿Cómo hacen falta gobernantes así? ¿Cómo hacen falta dirigentes así que primero busquen a Dios? Y la historia de sus naciones, de las naciones y nuestra nación sería muy distinta. Cuando enfrentamos crisis, sobre todo crisis como estas que parecen infranqueables, nos desesperamos, buscamos soluciones rápidas, buscamos soluciones en medio de la ansiedad y nos llenamos de todo tipo de angustia, pero el camino bíblico nos indica que primero es guardar la calma o tratar de guardar la calma y buscar la ayuda de Dios. Jesús mismo lo enseñó, Jesús mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura, Mateo 6:33. Y es que, hermanos, toda batalla que enfrentamos comienza con la oración. No hay batalla que esté exenta, no, bueno, en este no se necesita oración, en este sí, no. Siempre el modelo bíblico para enfrentar batallas es oración. Y la oración no se puede hacer más que con un corazón dispuesto a buscar a Dios, a obedecer a Dios en medio del desorden, en medio del problema, en medio de la angustia. Porque es necesario que en medio de la angustia recordemos quién es Dios. Y esto es muy interesante, este segundo punto, recordar quién es Dios. Porque cuando Josafat ora, no empieza pidiendo ayuda. Primero exalta a Dios. Veamos 2 de Crónicas 26. Así empieza Josafat su oración. Josafat no empieza pidiendo ayuda. Vean cómo dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Primero, Josafat exalta al Señor. No está sometido por la angustia de Diosito, por favor, ayúdame. Y así completamente ya fuera de orden. No. Primero exalta al Señor, reconoce su gracia, reconoce su gloria, reconoce que es el Rey de todos los reinos y que en su mano hay fuerza y poder para enfrentar todo tipo de cosas. Y Josafat, antes de pasar a una petición, reconoce que Dios reina desde los cielos, reconoce que Dios gobierna las naciones y es el soberano de las naciones, y reconoce que Dios tiene todo el poder y todo el control de las circunstancias, por más difíciles que puedan parecer. Y esto cambia nuestra perspectiva de lo que estamos enfrentando. Esto lo cambia completamente. El problema no desaparece por magia, no. Pero podemos ver que Dios es más grande que nuestro problema. Podemos ver que Dios es más poderoso que aquello que podamos enfrentar. Debemos recordar cuando oramos y cuando pedimos ayuda y suplicamos al Señor ayuda, tenemos que recordar que Dios sigue en su trono. Tenemos que recordar que Dios sigue siendo Rey. Tenemos que recordar que el Señor no ha perdido el control de las cosas. Y a veces oramos, tenemos una frase particular, a veces decimos en las oraciones, Señor, toma el control de la vida, toma el control.
Bueno, es una forma de decirlo, ¿verdad? Pero es que en realidad Dios nunca pierde el control. Esa es la realidad. No tiene por qué tomarlo porque nunca lo perdió. Y esa es una realidad, pero bueno, ahí usamos a veces esas palabras, ¿verdad? Pero es bueno recordar que Dios nunca pierde el control. Y Dios puede hacer lo imposible. Muchos creyentes en Cristo, lamentablemente en este tiempo viven derrotados porque solo pueden ver el problema. Ven el problema y ven la solución humana. Entonces, para enfrentar este problema tengo esta solución y esta solución tiene que ser muy buena para enfrentar la circunstancia y Dios está fuera de la ecuación. Y como que a veces nos calmamos, ¿verdad? Diciendo, pues bueno, gracias a Dios. Pero en realidad no fue tanto gracias a Dios. Fue que confiaste más en la solución humana y la solución humana fue la que te dio más calma que tu fe en Dios. Y así, lamentablemente, viven muchos cristianos viendo más el problema que la grandeza de Dios, viendo más el problema que la majestad de Dios, quien gobierna todo el universo. Concentrarse en el problema siempre traerá como resultado derrota y ansiedad. Eso sucede cuando perdemos de vista lo que precisamente Josafat vemos ahí que recordó. Que el Señor era grande, que el Señor era todopoderoso, que reina desde los cielos y sobre todas las naciones. Y es que, hermanos, tenemos que, lo decimos una vez más, tenemos que reconocer nuestra dependencia. Porque ahorita podemos decir, sí, cierto, sí, somos dependientes, pero a la hora ya no queremos ser tan dependientes. Queremos tener el control, ¿verdad? Queremos tener así los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Como dice así el dicho, ¿verdad? Que aquí la sartén por el mango, ¿verdad? Y si no tengo la sartén por el mango, viene así la problemática tremenda. Tenemos que reconocer en realidad nuestra dependencia de Dios a la hora en que estamos enfrentando problemas en nuestra vida o circunstancias que nos rodean. Porque Josafat, vean lo interesante, hace una confesión profunda, muy significativa cuando le está orando a Dios y le está diciendo, porque en nosotros no hay fuerza. Eso lo leímos al principio en segunda de Crónicas 20:12. Dice Josafat, en nosotros, Señor, no hay fuerzas. Podemos tener un ejército, armas o cosas, recursos, pero no es nada. En nosotros no hay fuerzas, sino es por medio de tu compasión. Y aquí vemos la verdadera humildad espiritual de este rey. Porque el orgullo dice yo puedo. El orgullo dice yo sé. El orgullo dice yo lo hago. El orgullo dice yo lo logré. Pero eso no es la regla que Dios nos está poniendo en la Escritura. La regla que Dios nos está poniendo en la Escritura es decir, Señor, sin ti no puedo. Yo no puedo nada. Tú lo haces para gloria tuya. Este es el punto donde empieza a obrar Dios en la vida del creyente. Y es una gran exhortación para la humildad espiritual y poder dejar de lado las cosas que son secundarias y que no importan tanto para poderle dar la gloria a Dios y el primer lugar a Dios sobre tantas cosas que se nos atraviesan y que nos hacen poner a Dios en el cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar de nuestra agenda. Eso también es orgullo. Eso también es falta de humildad.
Necesitamos tener la convicción de nuestra dependencia y decir, Señor, yo sin ti no puedo y por eso me es necesario buscarte. Me es de primordial necesidad buscar tu presencia, tu rostro. Porque Dios no bendice la autosuficiencia. Dios no bendice el orgullo espiritual. Dios no necesariamente bendice agendas llenas nomás porque están llenas. Pero sí responde el Señor a un corazón dispuesto, a un corazón dependiente, a un corazón obediente. Y muchas veces Dios permite tantas crisis en nuestra vida porque algo nos está queriendo decir el Señor. En la mayoría de los casos el Señor no va a venir y se va a presentar con nosotros y nos va a decir así, mira, aquí estas son las instrucciones, haz esto. La mayoría de los casos no va a ser así. La mayoría de los casos Dios nos va a hablar por otros medios y nos va a querer transmitir una exhortación de algo que falta en nuestra vida, y por eso a veces Dios permite tantas cosas en nuestra vida y decimos, es que ya no veo lo tupido, sino lo, ¿cómo es el dicho? Lo mojado, sino lo tupido, hay cosas de esas. Ya no veo lo duro, sino lo tupido, bueno, sí, bueno, cosas por el estilo, ¿verdad? Esa es la idea. No, es que ya fue mucho, ¿verdad? Bueno, el Señor te está queriendo transmitir algo, quiere que dependas de Él, quiere que aprendas a confiar en Él, quiere que aprendas a buscarlo más profundamente, quiere que aprendas a ponerlo en primer lugar. Ay, es que eso es el único día que tengo para descansar, ¿verdad? Pero, Señor, tú que estás despierto, ¿verdad? Tú sí, ándale. No dicen que eres amor. Pues no podemos ir con esa actitud con el Señor. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer ahí mismo segundo de Crónicas 20:15. Y fíjense, si lo leemos desde el 14, fíjense lo que dice. Estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, de parte de Dios, oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hubo una respuesta poderosa de parte de Dios. Se lo dijo a Josafat, nos lo dice hoy, no temáis, hermano, ni os amedrentéis delante de esta multitud o de este problema tan grande, porque no es vuestra la batalla, es de Dios. Qué declaración tan poderosa, qué declaración tan edificante, tan confortante, pero necesitamos aprender a ver el pasto verde en la palabra de Dios para alimentar nuestra alma. Hay batallas que no podemos ganar, ninguna la podemos ganar en realidad. Necesitamos la fuerza de parte de Dios para pelear. Y Dios dice, la guerra no es tuya, la batalla no es tuya, es mía. Esto no significa que vamos a tener una pasividad así responsable, así de tirarnos a acostar y cosas por el estilo que luego a veces se interpretan, no. Pero lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer en la confianza de que Dios va a obrar. Y lo que no podamos hacer, simplemente vamos a esperar para ver cuál es la respuesta que Dios pone delante de nosotros.
Tenemos que empezar a confiar y a pensar que Dios pelea por su pueblo. Somos pueblo de Dios. Amén. Y Dios pelea por su pueblo. Tenemos que confiar en que Dios obra en aquello a lo cual nos enfrentamos, porque hay luchas a las cuales solamente Dios se puede enfrentar. Tenemos situaciones de corazones endurecidos, tenemos situaciones de corazones amargados, tenemos situaciones imposibles, tenemos ataques espirituales, o tenemos de que todo se nos atraviesa y decimos, pues, ¿qué está pasando? Pero cuando confiamos en el Señor, Él pelea por nosotros. Y es que la respuesta favorable de Dios depende de la fe y la adoración. Cuando Dios da la palabra al pueblo, al ejército de Josafat, ahí que estaban ahí reunidos, al pueblo de Judá que se había convocado a ayuno, el pueblo hace algo muy interesante. Está ahí en capítulo 20, versículo 18 del mismo capítulo. Vean lo que dice. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Antes de que ocurra el milagro, ya están adorando. La adoración es una expresión de fe. La adoración es una expresión de confianza. La adoración es una expresión de descanso en quien es todopoderoso. Y luego vean lo que ocurre en el versículo 21. Dice, y ha habido consejo con el pueblo. Vean lo que hizo Josafat, dice, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Los cantores, los adoradores iban adelante del ejército. Qué locura, alguien pudiera decir, pues es que en una batalla, ¿a quién pongo? Pues a los mejores hombres, ¿no? A los más fuertes, los más diestros en la batalla, con sus armas y todo. Pero no, Josafat, ¿a quién puso? A los adoradores, a los cantores, a los que alababan y decían, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y ahí estaban esos cantores desarmados, alabando y bendiciendo el nombre de Jehová. Y ellos iban adelante porque sabían que la batalla era de Jehová y Él iba a dar la victoria. Esto es fe puesta en práctica. Esto es fe concreta, tangible. Ellos no marchaban con temor, no marchaban intimidados, marchaban adorando. Y imagine la escena, enfrentando el ejército conjunto de 3 naciones enemigas, y lo que se le ocurre a Josafat es mandar primero a los adoradores y después ya en la retaguardia al ejército. Tal vez alguien pudo haber dicho, ¿qué le pasa? Está loco, está mal. No ve bien las cosas, pero es que tenía puesta su mirada en aquel que es el rey de todas las naciones, en aquel que es poderoso para dar la victoria. En él se tenía puesto su mirada el rey Josafat. Y entonces, hermano, ¿cómo es su adoración diaria al Señor? Una oración ahí escuetita, así cuchita, porque no tengo tiempo. Y ya. Pues
No digo, Dios acepta todas las oraciones, ¿verdad? Pero hay momentos que requieren mayor dedicación. Hay momentos que requieren más tiempo o más veces. ¿Cómo es, hermano, la adoración de Dios en su vida? Busca respuestas, busca soluciones. ¿Cómo es su adoración delante de Dios? Porque Dios actúa cuando el pueblo confía. Cuando el pueblo no confía, la mayoría de las veces Dios se detiene para actuar. Y es que cuando el pueblo comienza a adorar, cuando este pueblo y este ejército tienen la convicción de quién es la batalla, es ahí donde entonces ocurre el milagro. Veamos Segunda de Crónicas 20, 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá y se mataron, de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. El Señor obró para que los enemigos fueran confundidos. El Señor obró para que los enemigos se destruyeran entre sí. Y obró y sucedió el milagro, lo increíble. Judá y el ejército de Josafat ni siquiera tuvo que pelear, propiamente dicho, ya entrando para derramar sangre y demás. Cuando llegaron al campo de batalla, la batalla ya estaba hecha. La obra ya estaba hecha. ¿Cómo sucedió? Pues tuvieron una señal equivocada. Usted puede especular sobre la explicación racional sobre cómo las cosas ocurrieron, la confusión, la falta de comunicación, la señal, etcétera. Pero el caso es que Dios obró, confundió a los enemigos se atacaron entre sí y la batalla ya estaba hecha. Les había dado la victoria a su pueblo. Porque Dios transforma las batallas en bendición. Hermano, grábese eso. Dios transforma nuestras batallas en bendición. Y no lo vea todo como, ay, la tragedia, ¿por qué? Acuérdese, Dios transforma las batallas en bendición. El lugar de la guerra, donde iban a pelear Josafat con los ejércitos enemigos, se convirtió en lugar de bendición. Vean ahí el versículo 25, donde dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. No solamente el Señor les dio la victoria, sino que les dio recompensa y bendición por poner su fe en Él. La crisis, el problema gigantesco, el gran problema y dificultad que se veía enorme e infranqueable, terminó como una bendición inesperada. Y luego todavía dice más adelante, y el pavor de Dios, fíjense que no dice como en otras partes temor de Dios, dice el pavor de Dios, eso es para los enemigos. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, en el versículo 29, si lo quieren ver, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. El pavor de Dios, de que sabía que había un Dios poderoso respaldando un pueblo y que a ese pueblo no se le podía atacar en vano, siempre y cuando ese pueblo que se decía pueblo de Dios actuara
de la forma correcta, buscando al Señor. Dios no solo salvó a Judá, sino que glorificó su nombre. Fue misericordioso, dio muestra de su grandeza, dio muestra de que el Señor oye, dio muestra de que el Señor observa y ve y escudriña los corazones, las mentes de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes desde aquellos tiempos y hasta que el Señor venga. Ay, creo que ya por estar explicando ya ni le hice así, ¿verdad? Le hacías tú. Sí, no, pues ya se me fue. Con razón decía, como que está saliendo muy bien, algo falta, ¿verdad? No, pues era así el de este. Bueno, muy bien. Entonces, para ir cerrando, hermanos, la historia de Josafat nos deja una gran enseñanza. Nos deja un modelo para seguir nuestras propias batallas. Acuérdese, por eso es bien importante leer la Biblia, orar. Y tenemos que recordar que cuando enfrentamos crisis, debemos buscar a Dios primero. Debemos poner en primer lugar al Señor. Y no nada más cuando enfrentamos crisis, sino en todo tiempo poner en primer lugar al Señor. Pues porque Dios no es también alguien para tenerlo ahí por si se ofrece. Cultivamos una relación, o se supone que cultivamos una relación con Dios. Entonces con Dios estamos cuando enfrentamos crisis, pero también con Dios estamos, o deberíamos estar, cuando no enfrentamos ningún problema aparentemente. Y lo que es muy importante, tenemos que recordar quién es Dios. El Rey de toda la tierra, el gobernante de todas las naciones, el que dispone de la vida y de la muerte de todo ser viviente en esta tierra. Ese es Dios. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. No tenemos por qué andar jugándole al héroe, al sabiondo, al luchón o la luchona, cuando de plano las cosas no necesitan eso, necesitan de dependencia en el Señor. Se necesita de escuchar la palabra de Dios. Y se necesita adoración. Adoración. Adore al Señor. Ahorita estábamos todos muy a gusto, adorando al Señor y alabándolo. Repita ese mismo esquema en su hogar. Ponga alabanzas, ponga cantos de adoración, cántele a Dios en su hogar, haga de su hogar una pequeña extensión de la iglesia y adore constantemente al Señor para que el Señor lo bendiga y confíe en que Él peleará la batalla. Él peleará la batalla que parece completamente imposible. Y es que tal vez hoy estemos enfrentando algún problema, alguna batalla espiritual, alguna situación imposible, alguna enfermedad, lo que sea. Y necesitamos recordar las palabras de Josafat. No sabemos qué hacer, Señor. Y hemos recurrido a ti. Nuestros ojos se vuelven a ti, porque nosotros no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad. Y es que cuando el pueblo de Dios mira al Señor con fe, las cosas ocurren, los milagros ocurren. La batalla deja de ser nuestra y se convierte también en la batalla de Dios. Cuando Dios pelea, la victoria está asegurada.
Amén. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, para orar un momento y poner delante de Dios todas nuestras circunstancias. Hermanos, la relación con Dios es continua. La relación con Dios es perpetua. Estar en la congregación donde alabamos es parte de esa relación. Adorar en nuestro hogar es parte de esa relación. No podemos estar supeditados a la agenda, al a ver si puedo, y de ahí esperar que Dios pelee mi batalla. Tenemos que ser comprometidos, acercarnos a Dios, convocar a oración y ayuno como lo hizo Josafat, y con ello confiar en el Señor y hacer cosas que incluso pudieran parecer un poco, para alguien que no es creyente, un poco afuera de órbita, como lo que hizo Josafat de mandar a los adoradores al frente. O sea, Josafat no se quedó en su palacio ahí descansando, no, pero sí hizo cosas, dio pasos de fe. ¿Sí? Josafat declaró su fe y su confianza por cosas que él hizo, que otros reyes, otros generales no hubieran hecho, y que otros generales probablemente lo hubieran señalado de loco. Entonces el Señor busca también de nuestra parte que también tengamos algo de osadía en pasos de fe para seguirlo, para buscar la bendición, para luego sacar las bendiciones del despojo en la batalla, y con ello alabar todavía más al Señor y su gloria y su misericordia. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por este mensaje que acabamos de escuchar. Señor, gracias por este ejemplo de la vida de Josafat, rey de Judá, Señor, en el que recordamos, Señor, que fue un rey piadoso, que fue un rey que buscó tu nombre, que fue un rey, Señor, que confió en tu poder. Así también nosotros queremos imitar esa conducta. Hermanos, si busca algo a qué imitar, imite los ejemplos de bendición de la palabra de Dios. El máximo ejemplo que tenemos es Cristo, pero también hay otros personajes de los cuales podemos aprender mucho, y uno de ellos es precisamente el rey Josafat, cuando enfrentó la amenaza de este ataque, de esta coalición de enemigos. Gracias, Señor, te damos por este ejemplo. Padre, perdónanos si no hemos sido muy diligentes en la oración, si hemos sido descuidados en los asuntos de nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, y restaura, Señor, nuestra relación, la bendición, Señor, porque constantemente deseamos tus bendiciones, deseamos tus beneficios, pero no siempre estamos dispuestos a dar pasos de fe. No siempre estamos dispuestos a dar pasos de fe que impliquen sacrificio, porque a veces hay pasos de fe que tenemos que dar sin todavía recibir la bendición. Y queremos ver las bendiciones de forma rápida, pero requiere fidelidad. La relación contigo requiere fidelidad, requiere estar constantemente en la brecha, en la adoración, en la oración, y si es necesario el ayuno. No tiene que ser un ayuno exótico, pero sí con una actitud de corazón para buscar la presencia de Dios. Y no es que vamos a hacer manita de puerco con el ayuno, no, sino que vamos a presentarnos con un corazón más dispuesto delante de Dios. Un corazón más puro, un corazón más
restablecido. Recordemos aquel pasaje de David: crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para eso nos sirve la oración y el ayuno. Padre Santo, Señor, enfrentamos muchas dificultades, enfrentamos muchas situaciones, pero no estamos contigo solamente porque tú puedes ayudarnos. Estamos contigo porque de ti depende todo, porque dependemos de ti. Como dijo el rey Josafat, no podemos hacer nada, no tenemos fuerza, y por eso dependemos de ti. Renunciamos a todo orgullo, renunciamos a todo sentido de autosuficiencia sin ti. Bendícenos, Señor, en esta disposición. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la iglesia. Te damos gracias por todos los hermanos que están aquí presentes, porque les pusiste en su corazón el querer como el hacer para venir y escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por sus vidas. Sigue bendiciendo, Señor, esta iglesia. Sigue bendiciendo, Señor, sus familias, los hijos, las hijas, los matrimonios, los nietos, los bisnietos. Padre Santo, Señor, y trae un avivamiento en cada uno de nosotros, que nos acerquemos más a ti, Señor, que queramos, Señor, tengamos sed de conocer tu palabra, tengamos sed de conocer tu voluntad. Espíritu Santo, actúa en cada uno de nosotros y pone un avivamiento personal en cada uno. Derrama tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Padre Santo. Padre, bendice, Señor, una vez más nuestra iglesia. Bendice, Señor, la asociación a la que pertenecemos, NAHUE, y las iglesias que son miembros de la asociación en Estados Unidos. Permite, Señor, que tengamos una buena comunión unos con otros. Padre Santo, gracias te damos nuevamente. Bendícenos, que tu palabra haga firme fruto en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque dice tu palabra que cuando tú dices algo, no regresa vacía, sino que hace el propósito para la cual tú la has enviado. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos todo, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.